Hoy estamos aquí en la jornada de puertas abiertas de Mossos d'Esquadra. Todavía no han salido las listas definitivas de la oposición y hoy tenemos la oportunidad de ver de cerca todo lo que representa el cuerpo de Mossos d'Esquadra, en Egara, la sede central desde donde se dirige todo el cuerpo. ¿Por qué has venido a la jornada de puertas abiertas? Porque estoy en el proceso selectivo para entrar al cuerpo de Mossos. Porque me estoy preparando la oposición y he venido con unos amigos para conocer un poco más las diferentes unidades y estar informada. Porque estoy opositando para Mossos d'Esquadra. Bueno, estoy opositando y he venido aquí a pasar la mañana a informarme y a ver todas las especialidades que tiene el cuerpo. ¿Y qué tal ha sido el proceso? Bueno, es bastante largo, pero interesante el hecho de ir superando pruebas. Muy bonito porque conoces gente, pero también un poco duro, porque no te puedes dar por vencido. Bueno, ha sido un proceso duro, pero bueno, si lo coges con motivación e ilusión, siempre hay que mirarlo de manera positiva. Bueno, es un proceso largo que tienes que tener mucha constancia y bueno, es un proceso pues, que tienes que ser constante. ¿Y cuál ha sido para ti la más difícil? La entrevista, sin duda. Ha sido una lucha constante para intentar mejorar en esa parte. ¿Te has preparado con alguna academia? Me preparé el Biodata en IOPOS. Sí, con IOPOS principalmente, diferentes cursos que realizan que son muy interesantes y también aplicaciones del móvil y cosas así que van muy bien para estudiar. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere presentarse a Mossos d'Esquadra? Bueno, yo creo que si te planteas tus objetivos y es lo que realmente quieres en la vida, hay que ir a por todas y con ganas, ilusión y lo que te decía, una actitud positiva y para adelante. Pues sacrificio, disciplina, que le guste el trabajo en equipo y que no se dé por vencido. Si es su sueño, pues que luche por ello y lo consiga. Que tenga claro su objetivo, que se marque sus metas y sea constante en todo el proceso, que al final todo tiene su recompensa.